Vamos a leer, hermanos, Números capítulo 12. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Números capítulo 12, primeros 4 versículos. Nos dice, y hablaron María y Aarón contra Moisés, a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo del testimonio, y salieron ellos 3. Vamos a leer hasta aquí, rogando al Señor que bendiga esta palabra en nuestros corazones, la meditación, no solo la hablada, sino lo que cada uno recoge en su corazón cuando lee la Biblia, la palabra de Dios. Por empezar, digamos, el tema que abarca este capítulo, como podemos observar en el primer versículo, es la murmuración. Hablaron María y Aarón contra Moisés. Debemos decir, primeramente, antes que ninguna otra cosa, que lo que dice el final del verso 2 es la realidad más importante de todo este pasaje. Que cuando ellos hablaron, oyólo Jehová. Si vemos en el capítulo 11, verso 1, dice que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y oyólo Jehová. Luego, dice en el verso el 18 del capítulo 11, pero dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué queremos expresar con este pensamiento? Es que todo lo que nosotros decimos, más allá de que, por ejemplo, en este caso, Moisés se hubiese enterado o no, que aparentemente por la manera en que está descrito este capítulo 12, Moisés no sabía nada, que sus 2 hermanos estaban hablando contra él, más allá de todo, oyólo Jehová. Dios está, así como tiene su oído atento a nuestras oraciones, a todas las otras cosas también está atento. Y notemos, fijémonos esto, es un capítulo que termina con un juicio. Notemos que si esto seguía adelante, esta murmuración, que ahora vamos a ver de qué realmente se trataba, por qué murmuraban, si esto seguía adelante, se desarticulaba el plan de Dios que tenía con este siervo que él había escogido, llamado Moisés. Él lo había escogido y Dios, cuando elige, sabe por qué lo hace. Obviamente, y esto hay que aclararlo bien, no había ningún mérito en Moisés para su elección. Es Dios el que elige. Porque así como la salvación no se obtiene por las obras o por ser mejor que otro, así también ni la santificación ni el servicio se obtienen por ese método. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Dios elige y cuando elige, forma al siervo. Moisés fue formado, tuvo una escuela bíblica larga, 40 años le duró la escuela bíblica de Moisés en el desierto, que transformó a un hombre soberbio, como era criado en un palacio, entre los príncipes, un hombre soberbio que además de eso fue un homicida. Recordemos, no olvidemos el pasado de Moisés, porque Moisés era un homicida, él mató a un hombre. Pensemos nosotros cómo si nosotros aceptaríamos a un líder que es un asesino, que fue homicida. Y lo sabía todo el mundo eso, porque por eso tuvo que escaparse Moisés. Dios elige en su misericordia y cuando elige forma al siervo. Y en este sentido, hay otra reflexión que tenemos que hacer con respecto a esto. Pensemos en esto.
Es sabido que ninguno de nosotros es imprescindible en la iglesia, ¿no es cierto? Eso lo decimos, lo repetimos una y mil veces. Es cierto. Si vamos a ponernos desde el punto de vista de Dios, Dios no nos necesita, nos ha elegido por su misericordia, porque quiere manifestar su amor, su gloria para con nosotros, eligió lo vil, lo menospreciado, ¿no es cierto? En ese sentido Dios no nos necesita. Pero hay algo que decir respecto a esto, para que no nos equivoquemos. Si Dios elige a alguien para hacer una tarea, es ese el que la tiene que hacer, no otro. ¿A quién pondríamos en lugar de David? No era Saúl, no era Salomón, no fue nadie, era David. No era María y Aarón, era Moisés. Entonces, si bien es cierto que Dios no necesita de las personas, no tiene necesidad de nada, de ninguna cosa, así nos dice la palabra de Dios claramente, también decir en una manera, podríamos decir, liviana y apresurada, que las personas pueden ser reemplazadas por otras, es un gravísimo error, porque estamos atentando directamente contra el designio de Dios en cuanto a la elección de cada uno de sus siervos, cada uno de nosotros, cuando fue convertido por Dios, cuando recibió a Cristo como su Salvador. No solo lo recibió como Salvador, lo recibimos, y esto es muy importante, como Señor y Salvador. Y el Señor, es el que manda. Entonces, cuando Dios me determina un lugar, yo no puedo querer otro, ni puedo decir que el que está haciendo la tarea que le fue encomendada en otro lugar puede ser reemplazado, porque voy en contra directamente de la voluntad y el designio de Dios. Es bueno aclararlo, porque si no, livianamente decimos, no está mal, pero hay que ver todos los aspectos. Acá no hay nadie imprescindible. Es cierto, lo estamos diciendo en el sentido de que si peca, si hace algo malo, es profeso, tiene que tener una disciplina, que la disciplina la da Dios, recordemos siempre eso. Pero eso es un aspecto de la situación. Dios elige, y cuando Dios elige, yo no puedo discutirle. Miren una cosa, ni siquiera el elegido puede discutirle. ¿Cuántos siervos de Dios que nosotros conocemos, y en la Biblia hay muchos, entre ellos Moisés, resistieron al llamado de Dios? O sea, ellos mismos no querían ir. Pero Dios, es soberano, es Señor. Y si elige, hay que obedecerle. Y vamos a María y Aarón. Notemos esto, en primer lugar, dicho lo anterior, aclarado. María y Aarón. Fíjense el orden. Generalmente es Moisés, Aarón, María, el orden en que se escribe. Acá la pone primero a María. Porque por lo que se infiere en la lectura del capítulo, María fue la promotora de la murmuración. Ella fue la que comenzó a hablar mal de Moisés. De hecho, la palabra hablar, que dice acá, en el hebreo, es femenino singular. Si la tradujera, el hermano que tradujo la Biblia al español, la tradujera literal, perdería el sentido de la frase en castellano, porque nosotros no hablamos así. Pero en hebreo diría, habló ella, María y Aarón, o sea que María comenzó con la murmuración. Ya fue la promotora. Por eso al final del capítulo Dios hace un juicio sobre María y no sobre Aarón. Más allá de que Aarón era el sumo sacerdote y si le hubiera dado lepra, como le dio a María, él no podría haber continuado con su ministerio. Así que también debemos decir esto, que en honor del llamamiento que Dios había hecho a Aarón, Dios no hizo un juicio mayor con él, pero por supuesto se tuvo que arrepentir de haber sido cómplice, porque por lo que vemos, Aarón era una persona con un carácter muy dúctil, ¿no? Vino el pueblo y le dijo, haznos dioses que nos lleven a Egipto. Bueno, vamos con el becerro.
¿no? ¿Se acuerdan? Acá viene María, le habla mal y él se suma. Después, al final del capítulo, se vuelve espiritual, se encuentra con Moisés, se reconcilia y se vuelve de nuevo espiritual. Era una persona, a pesar del puesto, digamos, de la tarea que le había dado Dios para hacer, que era intercesor entre el pueblo y Dios, igual tenía un carácter por ahí muy dúctil. Eso es lo que podemos inferir, ¿no? En cuanto a sus acciones, las acciones de Aarón. Se dejaba influir por lo que lo rodeaba. Si estaba con Moisés, era fiel. Si por ahí le empezaban a hablar los infieles, o María en este caso, que no era infiel, pero estaba haciendo algo malo, él medio que se inclinaba, ¿no? Le faltaba cierta firmeza. No vamos a criticar a un siervo de Dios, por supuesto, pero podemos inferir. Entonces vemos que se inicia una murmuración, lo que nosotros en Argentina le llamamos el chusmerío, ¿no es cierto? Empieza a hablarse. Por lo que se observa en la lectura del capítulo, Moisés no sabía que ellos estaban hablando mal. Por eso lo oyó Dios, no llegó a oídos de Moisés, no dice en ningún lado. De hecho, Moisés no abre la boca hasta el final, que lo hace solamente para interceder por María y Aarón. Ahí tenemos también el carácter del siervo, ¿no? Como Dios lo había enseñado en ese sentido. Entonces, vemos, comienza la murmuración. Dice aquí, el primer versículo, que era a causa de la mujer etíope. La murmuración se trataba de eso. La mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Vamos a hacer una aclaración acá. Hay quienes creen que Moisés se había casado por segunda vez con una mujer africana. Interpretan eso. No dice la Biblia, y es muy extraño que hubiese sucedido así. Otros dicen Séfora se había muerto, Moisés había enviudado. No dice nada de eso en la Biblia. Y de hecho, todo lo contrario, pareciera, porque Yetro y toda su familia vivían ahí y fueron, y él habló con su suegro en el capítulo 10 al final, que lo hemos visto, habló con su suegro para que se fuera con ellos a la tierra prometida. Así que no hay pruebas como para pensar que se había casado con una mujer africana. Entonces, ¿por qué dice que es etíope? La palabra etíope, que traduce una palabra hebrea, y significan las dos lo mismo. La palabra etíope significa literalmente cara quemada, así, literal, cara quemada. Entonces, ¿qué significa? Y en hebreo la palabra es kushi, que significa oscurecido o negro. ¿Se acuerdan de Cush, el nieto de Noé? Oscurecido. De ahí vinieron, sí, los africanos, de Cush. Así que la palabra kushi o etíope no nos está hablando de nacionalidad, sino de color de piel. Era madianita, Séfora, pero era oscurita de piel. Entonces, primero, era madianita, era extranjera, no era hebrea. Moisés se casó con ella en el desierto, cuando estaba exilado de Egipto. Entonces, no era hebrea, y encima era oscura para los ojos, estoy hablando para los ojos de Miriam o de María. Y eso fue el motivo de la crítica, a causa de la mujer que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Pero fíjense, hermanos, lo que dice. Dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Qué tiene que ver la mujer etíope que Moisés había tomado con este comentario? Referido a la predicación de Moisés y a la enseñanza de Moisés. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué tiene que ver que se había casado con una mujer extranjera? ¿Qué relación hay entre se casó con una mujer extranjera y solamente por él habló Jehová? No, por nosotros también. Fíjense la intención satánica, porque acordémonos siempre de esto. Cuando nosotros tenemos malos pensamientos, los malos pensamientos surgen de nuestra naturaleza caída, nuestro abón, podríamos decir. Aquello que es la fábrica de maldad que está en el corazón del ser humano hasta el día que muere. Se termina ahí, recién ahí. Si Dios nos quitara eso, nos mata, porque forma parte de nosotros mismos. Por eso la Biblia dice, no le imputa la iniquidad a Dios. O sea,
no lo castiga por eso, no se lo imputa. Eso lo ha llevado el Señor en la cruz, nuestras iniquidades. Y Dios no nos imputa la iniquidad, pero la seguimos teniendo, ya lo sabemos, ¿no? Todos los creyentes. Entonces, ellos pensaron mal, empezaron a hablar y pensaron mal. Y el diablo, listo, esto es lo que necesitaba. Nosotros generamos por ahí el mal pensamiento, pero el diablo lo va a alimentar a ese fuego, le va a echar permanentemente leña para que se mantenga y se agrande. Entonces, ¿cuál era el problema real? Era un problema de celos en cuanto al liderazgo. Porque dice, por nosotros también habló Jehová. O sea, estaba relacionado con algo que ellos hacían para Dios, que era la predicación. María, en Éxodo capítulo 15, cuando ellos cruzan el mar, o Miriam, el nombre verdadero es Miriam, de esta mujer. María es la versión latina de ese nombre. Lo mismo que la madre del Señor Jesús. Miriam, ese es el nombre. María, cruzan el mar y dice, María la profetisa cantó, exaltado sea Jehová, etc. Hace un cántico, una especie de corito que cantaban todas las mujeres después de haber cruzado el mar y que Dios mató a los egipcios. Es decir, que desde el principio se reconoce en la Biblia a María como profetisa, como mujer que predicaba, profetizaba. Recordemos que profetizar no es adivinar, ni predecir el futuro. Profetizar es, la palabra profeta quiere decir alguien que está delante y recibe de Dios la palabra y delante también del pueblo la transmite. Eso es un profeta, no es un adivino. Entonces, María era profetisa, o sea, hablaba la palabra de Dios. Y resulta que ahora tiene quejas contra la mujer de Moisés, contra Séfora, pero en realidad el problema es que hay una cuestión de liderazgo, es decir, saquemos a Moisés y quedémonos nosotros en su lugar, como si Dios se pudiese ignorar en estas cosas. Pero hay un tema más, que yo creo que fue el desencadenante de todo esto. Dice en el capítulo anterior, el verso 25, entonces Jehová descendió. Esta es la formación de lo que se llamó luego el Sanedrín, el Consejo de Ancianos. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle y tomó del espíritu que estaba en él. Habla de Moisés, o sea, el espíritu de Dios estaba en Moisés y el mismo espíritu que estaba en Moisés tomó Dios, el espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos, el consejo de los 70, el Sanedrín. Y fue que cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Entonces María ve que lo que hace ella resulta que ahora hay 70 haciendo lo mismo. Entonces María se siente disminuida, se siente atacada en su tarea, por así decirlo, y por eso empieza el problema, porque fue Moisés el que por consejo de Yetro, empezó a poner ancianos que lo acompañaran en su tarea, y acá Dios les da el Espíritu Santo y ellos comienzan a profetizar. Entonces veamos que el problema no era Séfora. Tenía que ver porque Yetro fue el que dio el consejo, recordamos, ¿no? Y Dios después lo confirmó. Él dice, si Dios te lo permitiere, le dijo Yetro. Y Dios se lo permitió y aquí lo sella con el Espíritu Santo para que verdaderamente esos profetas que Dios levantó, 70 ancianos que profetizaban, se demostrara que era Dios el que los estaba inspirando. Y María se sintió celosa, se sintió atacada, sintió que su tarea se veía disminuida por esto. Es tremendo esto porque eso pasa en las personas. Y cuando no tenemos la visión de Dios, que es mejor, mucho mejor, que haya muchos profetas y no pocos. De hecho, una de las demostraciones del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel fue que Dios le sacaba a los profetas. Hay algunos lugares, por ejemplo el libro de Jueces,
que dice que la palabra, cuando empezó Saúl, la palabra de Jehová era de estima en esa época. ¿Por qué? Porque no había profetas, porque el pueblo había abandonado a Dios y Dios en castigo, como juicio, le sacaba a los profetas, le cerraba la boca a los profetas y no había palabra de Dios, no había predicación, no había exhortación, que eso es lo que hace un profeta. Entonces, la visión humana es el celo, los celos de no, ¿cómo van a hacer lo mismo que yo? Como si disminuyera el don de una persona porque hay 70 que también tienen el don. Dios no se queda corto, no es que recorta lo que tiene y le da un poquito a cada uno, no es así. En cada siervo de Dios debería estar la plenitud, si no está es por el siervo, no por Dios, la plenitud del Espíritu. Entonces podemos ver, había su concatenación de Séfora, la mujer de Moisés, era hija de Yetro, que dio el consejo, Dios lo aceptó y ahora resulta que hay 70 profetizando en vez de una sola, como era María. Lo acabamos de explicar. Pero también pensemos en esto. Yo me acordaba, cuando leí este pasaje, de los hermanos de José. ¿Se acuerdan lo que pasaba cuando José predicaba? Porque de última, lo que hacía era profetizar lo que iba a pasar. Dice, yo veía que el sol y la luna se inclinaban, las estrellas se inclinaban. Todos los sueños de José. Le llamaban el soñador, ahí viene el soñador. Pero había un problema que ellos tenían, no sé si ustedes recuerdan en el libro de Génesis. Dice, no le podían hablar pacíficamente, no lo aguantaban. No lo soportaban a José, porque no entendían cuál era la experiencia de José. Entonces, todo lo que hacía José le caía mal. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros permitimos, no solamente que los pensamientos negativos en cuanto a esto surjan de nuestro corazón, sino que el diablo lo sigue alimentando. Entonces llega un momento que yo ya no lo aguanto más al otro. No lo puedo soportar. Me cae mal hasta la mujer con la que se casó, como pasó en este caso. Ya no había nada bueno Moisés para María. Y empezó a hablar, y no iba a decirle a Moisés, porque ¿qué le iba a decir a Moisés? A quejarse de que se había casado. Aparte, fíjense, porque era negra. ¿Qué podía hacer Séfora para cambiar el color de su piel? De golpe, no solamente había celos, sino había racismo de María. Tremendo, ¿no? Porque así es como funciona la murmuración. Dice Santiago que la lengua es inflamada del infierno, o sea que el infierno es como que le manda combustible, ¿no? Eso es inflamar, agregar llama. La lengua, ser un miembro pequeño, es inflamada del infierno. Entonces comienza la murmuración. María ya no lo soporta, Moisés no soporta a la familia de Moisés, habla contra Moisés, pero en realidad era un problema de soberbia, de orgullo, de celos. Y lo oyó Dios. ¿Y qué hace Dios? Los llama a su presencia. Entre paréntesis, digamos que el verso 3 nos llama la atención al leerlo. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No hay nadie tan manso como Moisés, dice acá. ¿Quién escribió esto? Es difícil pensar que Moisés escribió de sí mismo, yo soy el más manso de todos los hombres que existen sobre la tierra. Y esto tiene dos enseñanzas muy interesantes y muy preciosas para nosotros. Primeramente, hay quienes creen que lo escribió Josué, lo interpoló, viendo el problema que tenía, la manera que se comportaba Moisés, y no olvidemos que Josué estaba junto a Moisés permanentemente en el tabernáculo. Josué dice, capítulo anterior, no salía del tabernáculo, estaba ahí permanentemente, vivía ahí. Era un ayudante, un coadjutor, como le llama Pablo en el Nuevo Testamento, de Moisés. Así que bien puede haberlo escrito Josué, y entonces vemos cómo Moisés da el ejemplo a este joven, que era mucho más joven que él, y Josué queda sorprendido y admirado a tal punto que escribe, no conozco a nadie tan manso como él. Y Dios
le permite agregar este versículo en todo el escrito de Moisés. Seguramente aparte, digamos, que Josué también escribió, digamos, transcribió lo que Moisés decía, lo ayudaba, en todo sentido era un ayudante. Pero hay otra cosa, la palabra manso significa literalmente uno que se humilla hasta la tierra. Una persona que está completamente humillada, porque si no, no sería manso. Entonces también, dicen algunos, y las dos cosas pueden converger y ser ciertas ambas, que la palabra humillado hasta la tierra la escribió Moisés porque se sentía humillado hasta la tierra, como no hay nadie tan triste, tan en el suelo como estoy yo. Puede significar las dos cosas. O sea que Josué lo podía ver manso y Moisés se podía sentir deprimido, humillado hasta la tierra por lo que le estaba pasando. Ambas cosas puede ser. Y las dos tienen enseñanza para nosotros. El ejemplo del mayor, de aquel siervo de que Dios ha elegido, que se lo ve más, como fue el gran siervo de Dios, el que Dios dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, que fue manso hasta el punto que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero luego también la tristeza del siervo de Dios, cuando ve a sus dos hermanos, los de su propia casa, siendo sus enemigos en el ministerio. Y Dios los llama a su presencia para tomar cartas en el asunto. Y entonces dice que Dios descendió a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ellos ambos. Entonces Dios, fíjense cómo es la disciplina de Dios sobre esta mujer. Él les dijo, versículo 6, oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es decir, que Moisés era una persona especial para Dios. Y ellos no lo entendían. ¿Qué tiene de especial Moisés? Porque eso es lo que significa. También Jehová ha hablado por nosotros al principio. ¿Qué tiene de especial Moisés? Bueno, Dios le dice, bueno, yo te voy a decir lo que tiene de especial. La relación conmigo, eso es lo que tiene de especial Moisés. No es como los demás. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca, o como decimos nosotros, cara a cara, ¿no? En hebreo se dice boca a boca, pues se enfrentan así, y nosotros decimos cara a cara. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Por supuesto que no podía ver la cara de Dios, como Dios mismo le dice, no podrás ver mi rostro, porque morirías. Verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y fíjense este detalle. Dios hace una pregunta. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es alguien especial para mí. Lo que lo caracteriza es la comunión y la relación con Dios. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra él? Y dice el verso 9, entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y se fue. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué Dios hace eso? Dios viene a exhortarlo, a decirle, a aclararle las cosas, a poner las cosas en su lugar y de golpe se va. Es como alguien, como un ser humano súper enojado que no, ya no quiero hablar más y me voy. Así no es Dios, ese no es Dios. Así que acá pasa algo, acá hay una enseñanza en el silencio, en lo que no está escrito, en lo que no se dice. Les hace una pregunta, ¿y cuál es la respuesta? Ninguna, no hay respuesta. No hay confesión. No dicen nada. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Nada. Entonces Dios dice, se encendió el furor y se fue. ¿Y cuándo se va? Dice el verso 10, la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María era leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Ella estaba leprosa. Por eso es muy importante el entendimiento del primer versículo que dice que ella fue la iniciadora
de la murmuración. Los celos tenía que ver con el don de profetizar, esos celos. Por mí también habló Dios, es eso. Pero no hubo confesión, no, parecía que no había arrepentimiento. Entonces, Dios se enojó, se encendió su furor por la falta de arrepentimiento, porque ella había hablado y oyó lo Jehová, y lo que correspondía ahora era, sí, Señor, he pecado, es verdad. Entonces, ¿qué hace Dios cuando se retira? Manifiesta lo que tiene adentro por el lado de afuera, permítame expresarlo de esta manera, porque quedó leprosa como la nieve, que era nada más ni nada menos que un reflejo de cómo estaba su propio corazón. Entonces, para que ella entendiera y se arrepintiera, lo notable acá es que en todo el capítulo María no dice nada, no abre la boca. Estaba leprosa como la nieve. Dice, estaba blanca, quiere decir de la lepra, las cáscaras de la lepra. Y Aarón se desesperó, porque la ve ahí enfrente, en la presencia de Dios, en el tabernáculo, no podía entrar, tenía que ser echado fuera del real, el leproso, y quedar allá aislado, completamente. Y entonces Aarón también siente su culpabilidad, y él dice, en el verso 11, dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas, fíjense, ahora vamos a ver la expresión, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho, y hemos pecado. Ahí está la confesión. El sacerdote, que tiene que representar al pueblo delante de Dios, confiesa, en plural, ella y yo, se sigue haciendo uno con María y lo confiesa, pero dice, no pongas este pecado sobre nosotros. Y nosotros nos preguntamos, ¿y sobre quién lo va a poner? Si ellos lo cometieron, ¿sobre quién lo va a poner al pecado? Es un sacerdote. ¿Sobre quién va a poner el pecado que ellos han cometido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sobre quién lo pone? Si no lo pone sobre él. Todos los días, Aarón ponía las manos sobre la cabeza de una víctima inocente y la sacrificaba delante de Dios. Él sabía cómo funcionaba eso, sabía lo que significaba. Entonces dice, no lo pongas sobre mí, ni sobre María, ponlo en la víctima, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jehová cargó en él, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién? A veces pensamos poco, que cuando hablamos mal de alguien, por celos o por las razones que fueran, porque por ahí ese alguien nos ofendió de verdad y creemos que tenemos el derecho a matarlo con nuestras palabras. Nos acordamos poco que todo eso que nosotros estamos diciendo, todas esas palabras que surgen de nuestra naturaleza caída, fueron cargadas sobre el Señor Jesús. Puso en él el pecado de todos nosotros. Y Aarón, que es el sacerdote, que sabe cómo es la intercesión delante de Dios, dice, no lo pongas sobre nosotros, no pongas sobre nosotros, ahora, sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces, Moisés clamó a Jehová diciendo, fíjese, el siervo, ahí está el siervo de Dios. Esto es como que justifica a Dios lo que está diciendo Moisés, en el sentido de decir, yo lo elegí y lo formé como siervo, y miren ahora lo que hace. Esta virtud que está mostrando Moisés se llama magnanimidad, es decir, aquel que podría, pero no lo hace, podría no perdonar, podría condenar, podría dejarlo, bueno, hablaste, listo, manejaste, podría, pero no lo hace. Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, podía, pero no lo hizo, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Podía, pero no ejerce su derecho, es magnánimo, es más grande que ellos, es más grande el Señor que toda la humanidad completa, por su magnanimidad, porque siendo en forma de Dios,
no tuvo por usurpación, tampoco se aferró a eso, sino que se anonadó a sí mismo, porque es magnánimo, entre todas las infinitas virtudes que tiene. Entonces Moisés, como fiel siervo de Dios sobre toda su casa, como dice Dios aquí, dice, ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Y entonces Dios aplica una disciplina, y ya se nos fue el tiempo, así que vamos a cortar acá, pero Dios aplica una disciplina con María, que es la disciplina según Dios. La separa, sí, de la comunión, por un tiempo determinado, no infinita, bueno, listo, chao. Por un tiempo determinado. Dios dice a Moisés, verso 14, si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días y después se reunirá. ¿Cuándo se reunirá? El 8º día. No olvidemos siempre el 8º día. El 8º día es el día de la resurrección, es el día del Señor. Ese es el 8º día, el primer día después del sábado. Siempre el 8º día es el día de la misericordia, de la reconciliación, el día del pacto con el Señor, el 8º día. Después se reunirá, después de 7 días. Ahora pensemos en esto, ella sola, fuera del real. ¿Dónde durmió? ¿Qué comió? 7 días. 10 noches era, no era. ¿Qué recibió? Por supuesto, estoy seguro, no lo dice la Biblia, pero estoy seguro que sus hermanos la asistieron, ¿no es cierto? No la van a dejar 7 días tirada afuera, sin lugar donde dormir, sin comida, ni nada, ni agua, nada. No podía acercarse. ¿Qué pasó? Fue asistida por aquellos contra el cual ella había murmurado. Y termina en el verso 15. Así María fue echada del real 7 días. No fue infinitamente echada del real. Y no la echó Moisés, sino que la sacó Dios. Y la palabra echada también es, por ahí nosotros tenemos, es despectiva en español, pero echada significa que fue puesta ahí, no que tomátela de acá, como decimos nosotros. No fue así. Fue puesta ahí con su lepra, que el Señor se la curó, pero la disciplinó 7 días, no toda su vida, 7 días, y luego dice que volvió. Así María, verso 15, fue echada del real 7 días y el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? No pasó adelante hasta que se le reunió María. Todas las cosas que hacemos mal nosotros, nuestras murmuraciones, todo lo que encierra la vida cristiana, los errores que cometemos, impiden el avance. El pueblo no pasó adelante, se tuvo que esperar 7 días ahí, hasta que María fue incorporada. Eso habla de 2 cosas. Primero, la misericordia de Dios, que paró todo hasta que María fuera restaurada. Y por otro lado, además de la misericordia de Dios, también el hecho de que frenó el avance del pueblo hacia la tierra prometida. El pueblo no pasó adelante, no la abandonaron, no la dejaron sola. Esperaron y ella volvió y ahí la marcha se inició. Finalizamos con esto, hermano. Vamos a leer en Santiago y ya terminamos con esto. Capítulo 4, verso 10 en adelante. Santiago, capítulo 4, verso 10 en adelante, hasta el 12. Página 258 del Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 4, página 258 del Nuevo Testamento. Fíjense, y recordemos a Moisés, Aarón y María en estos versículos de Santiago. Humillaos delante del Señor y Él los ensalzará. Moisés, hasta la tierra humillado. Humillaos delante del Señor y Él los ensalzará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, fíjese, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Cómo?
que juzga a la ley. ¿Qué significa eso? Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? ¿Qué quiere decir Santiago con esto? ¿Cómo que juzga la ley? El que murmura del hermano, murmura de la ley. ¿Cuál ley? Si sabemos cuál ley, nos damos cuenta qué quiere decir. Vamos a Santiago capítulo 2, verso 8. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, no quiere decir como real, como contrario a lo ficticio, como usamos nosotros la palabra real, sino real de rey. La palabra griega es basílico, el rey. Quiere decir la ley del rey, la ley del Señor, la ley del que domina. Eso significa ley real. Es decir, una ley que está por sobre todas las demás porque la dio el rey. Eso, aclaremos esto porque si no, no lo entendemos. Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura. ¿Cuál es la ley real conforme a la Escritura? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Entonces dice que si yo murmuro y juzgo al hermano, estoy murmurando contra esa ley. ¿Cómo lo voy a amar? Yo no lo puedo amar. ¿Quién dijo que lo amara? Dios no puede. No. ¿Cómo Dios me va a decir eso? ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que significan las palabras de Santiago 4:11. Significa que cuando yo estoy hablando mal del otro, aunque se lo merezca, aclaremos, estoy hablando mal de la ley, porque Dios dice, lo tenés que amar. ¿Cómo lo voy a amar? Entonces estoy murmurando y juzgando a la ley. Está equivocado Dios, diciéndome que yo lo ame. Hermanos, ante la perspectiva de estas cosas, y viendo a Moisés que verdaderamente era manso, lo podemos ver por la reacción cuando la ve a su hermana que está enferma, está leprosa, y ora por ella, ruego usted Jehová que la sanes ahora. Esto es cuando Dios nos presenta la cruz y nos aterra, nos desespera, nos tira por el suelo, porque Dios me está exigiendo una cosa que es totalmente imposible para mí de cumplir. Señor, yo no puedo cumplir esto bajo ningún punto de vista. No me sale. Necesito, ¿qué necesito? El poder de Dios para hacer esto que hizo el Señor primeramente y luego todos sus grandes siervos. Ser perdonador, dejar la murmuración, vivir por la fe, saber que lo que Dios te da no te lo va a sacar, porque Dios da y no se hiere, no te lo va a echar en cara ni te lo va a sacar. Si el Señor te puso a hacer una tarea para Él, cual sea, esa es la tarea que te puso Dios. Dale gracias a Dios, porque te dio esa tarea. Y si no te dio otra, dale gracias a Dios, porque va a poner a alguien ahí que haga la tarea conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser mi preocupación? Hacer lo que Dios me manda, como Dios manda. Y dejar que las demás cosas se encargue Dios. Si yo veo, porque, ¿qué sentía María? Sentía competencia. Eso es, como dice en 1 Corintios al final, no discerniendo el cuerpo del Señor. No se da cuenta que mis manos no compiten entre sí, se complementan. Y cuando falta una, la otra no puede hacer bien las cosas, porque le falta la ayuda de la otra mano, de la que está enferma. No es competencia, es complementariedad, es ser un cuerpo y cada miembro colaborar donde Dios lo puso. Lo dice claramente Pablo a los Corintios. Si el ojo dijere, porque no soy boca, no soy de Dios, y así, ¿no es cierto? Pensemos en esto, hermano, en lo que provoca la murmuración. ¿Quién lo oye? Y también, ¿cómo reaccionamos a esto? Que el Señor quiera bendecirnos para seguir meditando estas cosas, porque realmente hay mucho más para decir. Pero hasta aquí llegamos. Que el Señor nos bendiga.